formación continua, consultoría y asesoramiento a revistas científicas, investigaciones. En el presente se propone un framework con 5 componentes para su implementación en distintas modalidades: presencial, semipresencial o no presencial en educación superior. Uno de los soportes para dichas propuestas es realizar previamente un estudio bibliométrico que incluye, entre otros, el análisis de coocurrencia de palabras claves. Por ello, los investigadores compartirán una metodología adecuada que combina un análisis bibliométrico y la propuesta de un framework. Los participantes podrán realizar sus preguntas durante la ponencia utilizando el chat y serán respondidas al finalizar. En esta oportunidad nos acompaña César Limaymanta, quien nos presentará los resultados de la parte de bibliometría de la investigación. Es investigador RENACID CONCITEC, docente de bibliometría, estadística e investigación con más de 10 años de experiencia en pre y posgrado, candidato a doctor en ciencias de la educación por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con un máster en estadísticas, matemática por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También nos acompaña María Luzgarda Apaza Tapia, quien nos presentará los resultados de la propuesta de implementación del Flipped Classroom. Contadora pública colegiada, certificada, actualmente es docente de la Universidad Nacional de San Agustín en Arequipa, con maestría en auditoría y gestión tributaria, tiene maestría en filosofía, mención artes, con título en segunda especialidad en ingeniería de sistemas y doctorados concluidos en ciencias empresariales y doctorado concluido en ciencias de la educación. También queremos agradecer la presencia de Elizabeth Vidal, quien hoy también nos acompaña, nos introducirá en las metodologías activas del aprendizaje y Flipped Classroom en educación superior. Es ingeniera de sistemas, cuenta con una maestría en economía, finanzas, así como estudios de verificación y validación de software en la Universidad Nacional de Singapur, estudios de métodos formales en el International Institute for Software Technology, Macao, China. Muy bien, sin más preámbulos, comenzamos entonces. Adelante, César. Muchas gracias, Evelyn. Muy buenos días con cada uno de ustedes, también a mis colaboradores, investigadores. Muy buenos días. Vamos a empezar este esperado webinar que trata, ¿no?, sobre una propuesta de un framework a partir de un estudio bibliométrico. Quiero empezar comentando la estructura de esta presentación, un poco para tener claro cuál es digamos, la secuencia de cómo se va a llevar a cabo esta presentación, para luego dar pase también a Elizabeth. En primer término, se va a hablar del aprendizaje activo. Hoy en día existen distintos tipos, ¿no?, tendencias, investigaciones y aplicaciones, y más aún con el contexto actual de la pandemia. Y también luego se va a comentar un poco cuál es el rol de la bibliometría frente a todo este sistema. Cuál es el papel, qué tipo de análisis, cuáles son las ventajas de la bibliometría y cómo es que ha participado en este estudio para la propuesta del framework. Seguidamente se va a hablar de la metodología del estudio, ¿no?, de qué forma se ha realizado, por ejemplo, este estudio, cómo se ha logrado implementar o, en todo caso, proponer este framework. Se hablará también de los resultados cuantitativos de la parte de la bibliometría y, a partir de allí, ya la propuesta en sí del framework, ¿no?, que también María nos va a comentar con detalle, y finalizamos con las conclusiones. Entonces, según esa dirección, ya vamos a empezar, ¿no?, en esta parte con Elizabeth. Adelante, Elizabeth. ¿Se me escucha? Muy buenos días. Sí. Ok, bien, gracias. Bien, si bien el tema central es la clase invertida o Flipped Classroom, hemos considerado importante el mirar el panorama completo para ubicar en dónde encaja el Flipped Classroom.
Entonces, vamos a conversar un poco de aprendizaje activo, pero un paso más atrás, nosotros como docentes tenemos la misión de lograr un aprendizaje efectivo. Ahora, de acuerdo a la literatura revisada, el aprendizaje efectivo tiene dos grandes componentes, y es que el estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje pueda ser capaz de visualizar y darse cuenta de su propio progreso, y además que él tenga ese control sobre su aprendizaje y también sobre ese progreso. Entonces, la pregunta sería el cómo, cuál es el mecanismo para lograr ese aprendizaje efectivo. Y nuevamente, la literatura nos orienta a que debemos, como docentes, ser capaces de crear situaciones en donde nuestro estudiante pueda ser capaz de experimentar y probar las ideas que tenga sobre el tema que se está desarrollando. Y es aquí donde surge la palabra activo, es decir, que sea de forma activa. Ahora, el tema de aprendizaje activo surge hace mucho tiempo, y un artículo referente es el artículo propuesto por Chickering y Gamson, ¿no?, que se llama Los 7 principios para una buena práctica en la educación de pregrado. Ahora, entre esos 7 principios, uno de ellos es el aprendizaje activo, ¿no? Los otros también son muy, muy importantes. Y si seguimos avanzando, entonces, ¿a qué se refiere este aprendizaje activo? Igual hay mucha literatura, pero un marco de trabajo que nos pareció interesante y que es también muy utilizado es el propuesto el que propone Merrill, ¿no? Que habla que el aprendizaje activo se basa en la resolución de problemas orientado al mundo real, y debe haber un proceso de activación. ¿A qué se refiere? A que debemos traer los conocimientos previos que trae el estudiante, y que debe haber un espacio para la demostración de estos conceptos, de estas teorías que se tratan de trabajar. Además, debe poderse aplicar y finalmente integrar a la vida diaria, a la actividad, ¿no?, al espacio donde el estudiante se va a desenvolver. Entonces, teniendo este marco teórico, es que nos vamos a encontrar con la propuesta de Sayapragasaram, y que nos invita a analizar que hay categorías para el aprendizaje activo, ¿no? En estas categorías él identifica que puede trabajarse de forma individual, en pares, en grupos pequeños y en proyectos. Y más importante aún es que cuando trabajemos estas metodologías del aprendizaje activo, hay que considerar el tiempo del que disponemos, el espacio, el objetivo, ¿no? Y también el tamaño de la clase. Y ya yo llegando a la parte final de mi presentación, estas son algunas de las metodologías activas que existen, ¿no? Y estoy seguro que muchos de los que están hoy acompañándonos las han utilizado, ¿no? Resolución de problemas, proyectos, casos, portafolios, aprendizajes basados en retos. Pero nosotros hemos trabajado el número 9, ¿no?, que es el Flipped Classroom o clase invertida. Habiéndonos ya ubicado en este amplio mundo, ¿a qué se refiere Flipped Classroom? En términos generales, hemos tomado la definición de los creadores, que realmente esto se origina en Estados Unidos en un colegio, ¿no?, por Bergman y Sams. Y en términos sencillos, la clase invertida lo que busca es aprovechar el espacio de la hora y media de clase que podemos traer. ¿Para qué? Para aplicar actividades en donde el alumno tenga estos momentos que menciona el modelo de Merrill, ¿no? Es decir, que hagan cosas, demuestren cosas. Y el momento que el profesor explicaba se traslada digamos que a la casa. ¿Y cómo? Soportado por tecnología, el estudiante va a recibir esa instrucción teórica, de pronto leyendo una guía, mirando un video, y va a venir a aplicar, a demostrar, a probar, a discutir en el horario de clase.
Entonces, esta metodología, este framework, el cómo se hace, va a ser explicado un poco más adelante, ¿no? Entonces, es un poquito la introducción, la ubicación en cuanto a este tema que hoy venimos a compartirles. Bien, entonces doy paso ahora a mi colega para continuar con la explicación. Muy bien, gracias. Vamos a continuar entonces con esto. Ahora, la gran pregunta es, ¿cuál es el rol o cuál es la función de la bibliometría frente a todo esto? Para poder llegar a proponer este framework. Voy a empezar comentando, digamos, el contexto de la bibliometría. La bibliometría, pues, es una ciencia, es una disciplina instrumental, ¿no? Que tiene gran bagaje, que tiene ya, digamos, muchos años de haberse, desde que se ha iniciado. Aún no se ha consolidado enteramente como otras disciplinas, pero sí juega un papel muy importante dentro de la evaluación y comunicación científica. Entonces, hay muchos autores que dividen a la bibliometría en dos grandes bloques, ¿no? Que es la bibliometría descriptiva y la bibliometría evaluativa. Dentro de la bibliometría descriptiva, pues, está como para poder responder a las preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, cómo, cuándo? Es decir, describe la situación actual de la producción científica según las características, ¿no? Las tendencias y todo ello. Esto en distintos niveles de agregación, ya sea a nivel de autores, a nivel de artículos, a nivel de documentos, a nivel de grupos de investigación, a nivel de universidades, institutos, grupos, digamos, consolidados, a nivel de países, incluso regiones. Y la bibliometría evaluativa básicamente es la que se encarga de ver el output de la producción científica, es decir, qué impacto tiene esta producción en la sociedad, cuál es, digamos, el mecanismo de valoración que se le puede dar a revistas, a investigadores, y para ello, pues, la bibliometría cuenta con indicadores que han nacido precisamente para poder medir, para poder caracterizar a esos elementos. Entonces están ahí los famosos indicadores bibliométricos. Los indicadores bibliométricos juegan un papel muy importante, son la razón de ser de la bibliometría, que quizás con la otra teoría que son las leyes o modelos bibliométricos, pues forman ese bagaje, ¿no? Esa estructura dentro de la bibliometría. Asimismo, quiero también destacar la diferencia, ¿no? Entre bibliometría y cienciometría. Muchos autores lo dan por sentado que son sinónimos, pero no es así, ¿no? Cada uno tiene, digamos, su mirada distinta, pero reconozco, ¿no? Que tanto la bibliometría como la cienciometría tienen, digamos, un componente que se solapan en gran manera. Y a todos estos cubre pues lo que es la informetría. Entonces, un poco para poder ya aterrizar a esto, es que la bibliometría evalúa, ¿no? Comportamientos pasados, actuales y futuros, ¿no? De la producción científica. Esto a través de tendencias, a través de figuras, mapas, visualizaciones. Y uno de sus puntos fuertes dentro de la ciencia es el análisis cuantitativo del estado de un dominio de investigación. Explico esto. ¿En qué consiste? Por ejemplo, para hablar de Flipped Classroom, ¿no? En educación superior, un investigador tiene que, digamos, hacer una revisión del estado del arte, ¿no? Una revisión de la literatura mediante un proceso sistemático. Y este proceso sistemático consiste precisamente en ubicar la literatura que se relaciona con el dominio de Flipped Classroom. Y para ello, pues, se debe coger de las competencias informacionales, es decir, la necesidad, ubicar, ¿no? Dónde está la información idónea frente a este mundo que ha crecido de manera exponencial, la publicación científica. Entonces ahí con una búsqueda adecuada se puede ubicar los documentos y hacer un análisis bibliométrico. Ahí está también la necesidad de conocer, ¿no? Ecuaciones de búsquedas para poder ubicar, para poder
recuperar esos registros que corresponden a lo que se desea investigar. Entonces, tal es el caso, se puede investigar de Flipped Classroom, se puede investigar de gamificación, se puede investigar, por ejemplo, de satisfacción laboral, de COVID-19, de quizás ansiedad bibliotecaria, y todas las temáticas que uno desea investigar no se puede hacer para, digamos, mediante un estudio bibliométrico. Y esto es, digamos, vital también en un desarrollo de un estudio ya de maestría o de doctorado, ¿no? Que es fundamental, estudios bibliométricos. Entonces, ahí también la bibliometría está, digamos, relacionada con los análisis estructurales, llámese el conceptual, ¿no? A través de el mapa de concurrencia de palabras clave, para ubicar tendencias, para poder identificar las relaciones, ¿no? De Flipped Classroom, por ejemplo, con otras categorías temáticas, que voy a explicar justamente en uno de los resultados que se tiene. Está también la estructura intelectual, ¿no? Para hablar, por ejemplo, de los autores seminales, ¿no? Los autores activos dentro de una investigación mediante la cocitación y el acoplamiento bibliográfico. Está la estructura social, ¿no? Que tiene que ver con la colaboración científica, las redes de coautoría, de colaboración, y justamente ahí también hay la necesidad de conocer, por ejemplo, programas, ¿no? Que identifiquen, que se visualicen, llámese VozViewer, ¿no? Gephi, Tableau y otros programas, ¿no? Usinet, por ejemplo, que te visualizan esa estructura social. Y también, como mencioné, no solamente para documentos, para temáticas como Flipped Classroom, sino también para otros niveles de agregación, ¿no? Que son autores, instituciones, revistas, países, lo cual pues cumple un papel fundamental dentro de todo este proceso, ¿no? De la evaluación y comunicación científica. Ahora vamos a la metodología ya de este estudio, que consiste en conocer, por ejemplo, cómo ha sido el procedimiento para poder recuperar la información. Este es una investigación, ¿no? Para poder proponer, como mencioné, este framework, pues se hizo previamente un estudio bibliométrico. Hoy en día incluso me permito decir, ¿no? Que existen estudios que combinan, por ejemplo, estudios bibliométricos con revisiones sistemáticas de literatura, y por qué no con metaanálisis. Entonces nosotros hemos tratado de quizás no hacer una revisión sistemática per se, sino que se hizo, ¿no? Digamos, uso de los resultados de la bibliometría para llegar a proponer este framework. Entonces, ¿cuáles son las fases para la recuperación de información? Ahí tenemos la propuesta con 5 fases, ¿no? La primera tiene que ver con la definición del campo de estudio. En este caso es clase invertida en educación superior, ¿no? En inglés es el Flipped Classroom. Luego está lo que es la búsqueda y recuperación de registros. Aquí se han aplicado las ecuaciones de búsqueda, incluso se han hecho pruebas piloto, ¿ok? Para poder encontrar los registros, ¿ok? Incluso se han, digamos, previamente se han leído documentos sobre Flipped Classroom, ¿no? Para ver, por ejemplo, sus sinónimos, términos relacionados. Se ha leído otros artículos, ¿no? Cómo abarcan a los otros autores. Y al final se ha tenido una ecuación de búsqueda. Y eso nos ha permitido, por ejemplo, recuperar en Web of Science 713 registros y en Scopus 848. ¿Ok? La siguiente fase consiste en la identificación y eliminación de duplicados. Es lógico que en ambas bases de datos existan documentos, ¿no? Comunes. Por ello, gracias al gestor bibliográfico EndNote, se ha tenido que identificar y eliminar duplicados, ¿no? En este caso 466 duplicados. Y bueno, de ahí sigue la fase 4, ¿no? Que es la filtración. Gracias también al trabajo conjunto, se ha revisado el título, ¿no? Resumen, y si es posible, ¿no? En el caso de duda, pues el texto completo, para poder afinar los documentos idóneos, adecuados a la temática, ¿no? Que es Flipped Classroom en educación superior. Allí pues se han excluido 313 documentos, y finalmente en la fase 5 tiene que ver con ya la inclusión final y la normalización. En total fueron 782 documentos que se han recuperado, que ya han sido filtrados, ¿no? Documentos finales, y a partir de esa cantidad de documentos se hizo el análisis bibliométrico. También es bueno mencionar
ahí que luego de eso se ha hecho el proceso de normalización. Las bases de datos, pues, están extensas, ¿no? En todo caso, pueden tener algún error, ¿no? De quizás apellidos de autores mal escritos, incluso de instituciones. Se ha trabajado ahí cómo se ha hecho el proceso de normalización, ¿no? Gracias a algunos programas que hemos utilizado. Entonces, en concreto, la metodología, pues, este es un estudio descriptivo, ¿no? Con metodología bibliométrica que examinó el comportamiento del Flipped Classroom en educación superior. Y prosiguiendo con la siguiente, la pregunta es, por ejemplo, ¿qué base de datos han utilizado, ¿no? Hoy en día existen varios, como ustedes pueden apreciar ahí, ¿no? Dependiendo también del enfoque, dependiendo de la capacidad de, digamos, de análisis que uno puede tener. En este caso, nosotros hemos elegido Web of Science y Scopus, y la pregunta es ¿por qué? Precisamente porque estos son las bases de datos más reconocidas a nivel mundial, no indexan documentos científicos, o sea, de revistas, ¿no? Indexan revistas científicas en el cual estas revistas pues publican artículos, ¿no? Arbitrados, revisados por pares y con una exigencia, digamos, aceptable. Y frente a ello, pues, por eso era la decisión, ¿no? De elegir estas dos bases de datos, que también hoy en día también se desarrollan, por ejemplo, estudios con otras bases, ¿no? Por ejemplo, Dimensions, que ya cada vez más va ganando terreno dentro de la investigación. También está, por ejemplo, Redalyc o Triple E para el campo de la ingeniería, ¿no? Medline para el campo de la medicina, ERIC para el campo de la educación y todo ello. Y bueno, ya con los resultados del estudio, vamos a presentar los principales resultados en este caso. ¿Y cuáles son los principales resultados? O bueno, antes de ello está la metodología, ¿no? También es bueno mencionar cuáles son las unidades de análisis y de medida. En este caso, las unidades de análisis fueron artículos para poder identificar sus características, ¿no? Los autores, por ejemplo, para saber la lista de autores más productivos. Las palabras clave también actuaron como unidades de análisis, porque a través de estas se hicieron, por ejemplo, la red de concurrencia de palabras clave. En cuanto a las unidades de medida, pues fueron indicadores, ¿no? De productividad, de colaboración y la concurrencia de palabras clave con redes bibliométricas. Y los análisis de datos, pues, se han realizado, ¿no? Con ayuda de programas de Excel 2019, Publisher 7, EndNote X9 y BossWeaver 1.6.15. En el siguiente se presenta lo que es resultados cuantitativos. Vamos a mencionar aquí, por ejemplo, un gráfico de tendencia no lineal en el cual se muestra claramente, ¿no? El incremento de la producción científica sobre Flipped Classroom, ¿no? La línea celeste indica los artículos originales, ¿no? De investigación. Y la línea roja son artículos de revisiones que están orientados a revisiones temáticas, narrativas o incluso sistemáticas, algunas de ellas, que tienen un comportamiento uniforme, pero lo que sí se muestra, ¿no? Es una tendencia clara de incremento de la producción científica a partir del 2012, en lo que fueron registrados los primeros documentos en dichas bases de datos, ¿no? Web of Science y Scopus. En otro de los resultados que se tiene, también se ha mostrado, hemos identificado lo que es los autores más productivos. En este caso, por ejemplo, se identificó a partir del número de documentos publicados sobre la temática, su institución donde pertenece, ¿no? Su país y el índice H. Ahí hemos identificado, por ejemplo, John J.S., ¿no? Que es el autor más productivo, con su índice H13, ¿no? A partir de Scopus, y así hay otros autores en el cual, gracias a esta tabla, también nos ha permitido identificar sus documentos publicados, y estos también a la vez han servido para proponer justamente el framework, porque se supone que si publican documentos relacionados a esta temática, entonces tienen, digamos, en cierta forma, dominio, ¿no? Sobre la temática. Y vamos a proseguir con el siguiente resultado, ¿no? Y acá se muestra, por ejemplo, la red bibliométrica de concurrencia de palabras clave. En este caso,
gracias al programa PostViewer, ¿no? Y previa normalización de tesauros, se ha encontrado que Flipped Classroom se relaciona con varias otras temáticas, llámese Blended Learning, Active Learning, ¿no? Higher Education, lo que es métodos de enseñanza, aprendizaje, educación en línea, educación, digamos, diversa. Y ahí también se evidencia, por ejemplo, la cobertura, o en todo caso, el análisis, la tendencia según año promedio de publicación, siendo, por ejemplo, los colores que tienden al azul, las palabras clave cuyos documentos en promedio han sido publicados en el año 2017, y los que se encuentran de color rojo, o los que tienden a color rojo, son las palabras clave de los documentos que en promedio se han publicado en el 2019. Entonces ahí, por ejemplo, se ve una palabra que es el learning, ¿no? Autorregulado, que precisamente se relaciona con el Flipped Classroom y con otras temáticas que uno puede observar dentro del mapa. Entonces, a partir de aquí, y quizás con la lectura, como dije previamente, ¿no? de los antecedentes y todo ello, se ha logrado proponer un framework que también ya va a presentar ahora María Lurgarda. Bien, muy buenos días con todos ustedes. Gracias por estar presentes en este webinar, y de lo que nuestros colegas han comentado en su exposición, creo que podemos entender que todos podemos hacer investigación, y para que esta investigación tenga un punto de inicio muy importante, nos propone también el estudio bibliométrico. Necesitamos utilizar fuentes para hacer toda investigación. Y a través de un estudio bibliométrico nosotros podemos identificar los mejores trabajos, los mejores aportes al conocimiento en todo el mundo. Y en esta investigación que hemos realizado, ya explicaron la identificación de todas las fuentes que hemos revisado. Producto de esta revisión, analizando los mejores aportes, hemos respondido a la pregunta de, ¿y ahora cómo implementamos en nuestras clases en la clase invertida, o el Flipped Classroom en inglés? ¿Qué debemos hacer? Bergman, Sam y otros autores han propuesto también sus formas de cómo aplicar este Flipped Classroom. En esta investigación nosotros estamos proponiendo 5 componentes. Vamos a empezar con el primer componente. Está referido a la planificación. El docente tiene que diseñar la asignatura conociendo la pedagogía, la didáctica y todas las tecnologías de información y comunicación que va a aplicar en esta metodología de enseñanza. Diseña sus sesiones de aprendizaje considerando la modalidad, sea presencial, semipresencial o no presencial. Además, tiene que elaborar todas su sistema de evaluación, sus evidencias, y una vez que tiene toda esta planificación, pasamos a un segundo componente, que es la sesión de inducción. Este momento es un momento muy clave, como vemos en la imagen. La docente se hace una serie de preguntas respecto de los estudiantes, y de igual manera, con mayor razón, el estudiante también se pregunta muchas cosas, ¿no? Sobre su metodología, cómo nos evaluará, cómo será el docente. Este es el momento clave que creo que aquí se pone la diferencia para poder garantizar el desarrollo de una buena aplicación del Flipped Classroom. El docente presenta el sílabo, explica cuál es el rol del estudiante y del docente bajo la metodología del Flipped Classroom. En esta sesión de inducción se muestra cuáles son las tecnologías que se van a utilizar. Se puede hacer un recorrido al aula virtual que van a utilizar. Se explica cómo se deben ver los videos, se explica cómo se deben hacer las lecturas y todas las indicaciones pertinentes para el buen desarrollo de la asignatura. Asimismo, se eligen las formas
y canales de comunicación que favorezcan la organización del antes, durante y después de la clase. Se les explica también a los estudiantes cuáles van a ser los criterios de evaluación. Se presentan las rúbricas u otros elementos de evaluación, así como se reciben las sugerencias de los estudiantes. Pasamos a otro componente que también hemos identificado. Creemos que es muy importante este componente de las actividades antes de clase. Aquí hay un compromiso de parte del docente y de parte del estudiante. El docente busca, selecciona la información más pertinente, más actualizada, lo publica en el aula virtual, puede publicar videos, lecturas, infografías u otro material que apoye al conocimiento inicial del tema en el cual se va a enfrentar el estudiante. Prepara también un material de autoevaluación de esas actividades que el estudiante va a realizar. Por otro lado, el estudiante revisa los materiales, considera las pautas dadas por el profesor, realiza actividades que permiten comprobar ese aprendizaje que está realizando antes de la clase. Se puede proponer, por ejemplo, formularios y el estudiante puede ir llenando. Y el estudiante va identificando preguntas no respondidas, curiosidades, sugerencias, críticas, él va tomando nota y resume lo que va aprendiendo. Tal vez por eso es el nombre de aula invertida o flip classroom, porque todo se ha dado vuelta. ¿Se recuerdan cómo Elizabeth nos ha mostrado una manzanita que en su reflejo estaba invertida la manzanita? ¿Será que lo que hacíamos antes en la clase, ahora lo hacemos antes de la clase? Y lo que hacíamos en casa, ahora lo hacemos en la clase. Entonces pasamos al siguiente componente, las actividades en clase. ¿Y entonces qué vamos a hacer en clase? También aquí hay un compromiso de parte del docente y de los estudiantes. El docente, de hecho, inicia invitando a los estudiantes para que realicen una síntesis de lo que han visto antes de la clase. El docente presenta la sesión, la desarrolla y fortalece ese conocimiento que el estudiante ya lo tenía previamente iniciado. Invita también a los estudiantes a que formulen sus preguntas, sus dudas, que traigan sus aportes, que critiquen, que traigan todas sus dudas, las propuestas que tengan. Se presentan las actividades prácticas, aquí se realizan ejercicios, resoluciones de caso, aquí nos ponemos a trabajar. Podríamos decir, aquí sudamos la camiseta, en el aula. Desarrollamos esos casos prácticos, las casuísticas, sea de forma individual o de forma grupal. Y los estudiantes participan activamente formulando todas sus dudas, sus críticas, sus observaciones que habíamos dicho anteriormente. Participan en las actividades prácticas y finalmente responden a la evaluación que ha sido prevista para esa sesión de aprendizaje. Pasamos a otro componente, intensa actividad, ¿no? Efectivamente tenemos intensa actividad antes, en la clase, pero también después de la clase, porque no todo acaba allí. Es poco frecuente este uso de actividades después de la clase, pero en la propuesta que tenemos del framework hemos considerado este quinto componente porque nos parece muy importante. Tal vez aquí el aprendizaje se torna significativo, porque el estudiante tiene la posibilidad de ingresar al campo de la reflexión, al campo de compartir opiniones. Ya ha revisado antes, ha participado en la sesión de clase, pero generan nuevas dudas, nuevas preguntas, y se va conjugando en un proceso del conocimiento porque nunca se termina de encontrar la verdad. En el aula encontró una verdad, pero luego surgieron nuevas preguntas.
Y en estas actividades después de clase se pueden proponer foros, se pueden proponer otros espacios para que los estudiantes también puedan intercambiar esas opiniones o puedan formular nuevas preguntas. Entonces, ya hemos recorrido, pasamos a hacer todo un repaso de la propuesta de un marco de referencia o de framework. Hasta aquí ya estaremos entendiendo a qué se refiere esa palabrita del framework, ¿no? Es el marco de trabajo, es el marco de referencia o son las pautas que nosotros estamos proponiendo para que se pueda implementar el Flipped Classroom o aula invertida. La planificación, la sesión de inducción el primer día de clase y las actividades antes en la clase y después de la clase en donde el profesor y estudiantes están plenamente comprometidos. El aula invertida está directamente ligado con el uso de tecnologías de información y comunicación en todo su proceso, y ese es otro punto que este siglo XXI nos marca la diferencia y que también tal vez esta situación de pandemia nos ha exigido a todos utilizar todas estas tecnologías de información y comunicación. A lo largo de la investigación hemos entendido que el aplicar el aula invertida o Flipped Classroom no solamente es una tendencia, no solamente es una moda, es una necesidad para esta época. Y por eso también es el reflejo de las investigaciones que hemos encontrado, que hay un crecimiento exponencial en el interés por conocer qué es el Flipped Classroom. Y sobre todo será también el interés de cómo lo aplico. No solo para el docente, sino para las instituciones, incluso para países enteros, porque ya hay experiencias de ese tipo y del interés que viene generando este tipo de metodologías. Pasaremos entonces a las conclusiones. Muy bien, entonces luego de haber escuchado lo que comentó, en todo caso lo que nos compartió María, y con las bases, ¿no?, bibliométricas que se ha tenido, podemos decir que esta, ¿no?, la bibliometría, pues sirve como base para poder conocer el estado actual de una temática. Y no solo actual, sino para ver cuál ha sido la tendencia, la evolución de esta temática. Y esta, pues, se puede hablar desde distintos indicadores o incluso leyes bibliométricas, ¿no?, como la ley exponencial de Price y otros. Asimismo, a partir de esos estudios se pueden desarrollar, ¿no?, revisiones más robustas y propuestas de framework, como en este caso que se ha propuesto. También resaltar lo que ya comenté al inicio, la bibliometría hoy en día, ¿no?, ya es común estudios que combinan, ¿no?, la metodología bibliométrica con revisiones sistemáticas de literatura para poder hablar de manera más concreta, más especializada, ¿no?, sobre las temáticas que se estudia, y esto es válido, ¿no?, para incluso hacer estudios de maestría, doctorado, y por qué no decirle a nivel de pregrado también. Nos hemos dado cuenta que la implementación, ¿no?, de la clase invertida consta de esos 5 componentes que ha presentado, y estas pueden ser aplicadas fácilmente por parte de docentes, ¿no?, y agentes de educación superior. Ahora, digamos, la tendencia, y como investigador también, ¿no?, yo puedo sugerir de que se puedan implementar estas clases, ¿no?, porque a nivel mundial prácticamente, se han implementado las clases virtuales, y este es, digamos, un recurso muy importante, ¿no?, una metodología muy adecuada para poder llevar las clases de manera invertida. Ahora también quiero resaltar aquí, ¿no?, cuál es, digamos, la necesidad del docente, ¿no?, que debe preparar sus clases con antelación. Requiere quizás un poco más de esfuerzo, así es, porque el hecho de que el estudiante tenga sus materiales antes de la sesión, por ejemplo, si el estudiante tiene clases miércoles, ¿no?, los materiales deben estar de repente con 2, 3 días antes de la sesión. Entonces ahí el docente debe darse un tiempo, ¿no?, de preparar muy adecuadamente sus materiales, los videos,
para que puedan estudiar los estudiantes o en todo caso ver, ¿no? Y hacer las actividades propuestas. Y todo ello requiere, digamos, de un tiempo antes, en el cual el docente lo debe valorar. Ahora, en mi experiencia les comento también, ¿no? Que me ha servido bastante porque esto me permite ya, cuando ya entro a clase, me permite responder dudas, me permite, digamos, recibir preguntas puntuales, porque ya los estudiantes ya conocen su tema. No es que voy a empezar desde el inicio, ¿no? Sino ya conocen, incluso han hecho sus actividades y en clase se revisa esas actividades, se da el feedback, ¿no? Se da la retroalimentación y ganan, como dice, doblemente, tanto estudiante y docente. Y a partir de él incluso se puede profundizar en alguna parte más o se puede a trabajar de manera conjunta, de manera grupal, en equipo, para practicar incluso la coevaluación y todo ello, ¿no? Que se requiere para poder lograr un aprendizaje efectivo, un aprendizaje significativo, como dijo David Ausubel. Entonces, esa es la motivación para cada uno de los asistentes, para los presentes, y con eso ya estaríamos concluyendo esta presentación. Muchas gracias. Ahí está el artículo de referencia. También puede ser compartido por el chat, ¿no? Para que ustedes puedan revisarlo con detalles, cuál ha sido la metodología, los resultados con mayores detalles, para que lo lean, pues, y está disponible a texto completo. Muchas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los ponentes que hoy nos han acompañado. Vamos a comenzar con las preguntas. A ver, Alex Mamani nos dice, las bases bibliométricas, ¿hasta en cuánto tiempo se consideran vigentes? ¿Y en qué países se utilizan más estas metodologías del aula invertida? Asimismo, ¿qué tan efectiva resulta esta metodología según lo que revisaron? Muchas gracias, Alex, por la pregunta. Voy a responder la primera y luego quizás María o Elisa me complementan con la pregunta completa. A ver, las bases bibliométricas, eso depende, mi estimado Alex, es relativo. Hay investigaciones que, por ejemplo, nosotros hemos hecho un estudio, ¿no? de una temática relacionada a bibliotecología, en el cual hemos abarcado más de 30 años. Esto porque la literatura era escasa y se quería tener un horizonte más amplio para poder observar el comportamiento de esa temática a lo largo de esos años. Pero, por ejemplo, esta temática de Flipped Classroom, por más que uno quiera hacer de los 20 últimos años, no va a poder, porque la producción científica recién se reporta a partir del 2012, ¿ok? Hay estudios en medicina, por ejemplo, que los 5 últimos años es vital. Entonces, va a depender del área temática respecto al tiempo, ¿no? de la vigencia. Ahora, hablar de los países, ¿no? que utilizan estas metodologías del aula invertida, pues esto también es diverso, ¿no? O sea, de repente no hay así una información cabal, pero esto nace en Estados Unidos con los profesores Bergan y Sams, como ya manifestó María, y a partir de ahí se ha dispersado, ¿no? por todo el mundo, y quizás también ya María o Elizabeth pueden complementar. Sí, con respecto al tema de efectividad como parte del proceso, ¿no? que comentó César, era revisar a detalle la mayor cantidad de artículos posibles. Entonces, los estudios tenían que ver con el análisis de grupos de control experimental, ¿no? Una clase normal y una clase con Flipped Classroom. Y en la gran mayoría, eran realmente excepciones, había sí una mejora en cuanto a notas, eran diferentes indicadores. Uno de ellos era notas, por ejemplo. También había muchos estudios que medían la percepción, ¿no? Qué tan motivado el estudiante se sentía. Y hay una palabra que a mí me marca mucho, porque me encontré muchos artículos que se llama el propio ritmo, es decir, el estudiante al tener el material en clase, él podía manejar sus tiempos en cuanto a, puedo ver el video de mi profesor y el sueño de todo estudiante es ponerle pausa al profesor, ¿no? Porque a veces uno se emociona y
va y avanza y el estudiante de pronto se queda en una parte y ya no puede seguir, ¿no? Entonces sí se ha demostrado científicamente con los diferentes estudios, sobre todo cuantitativos, la efectividad del flipped classroom. Otro dato importante es que se ha aplicado mucho en medicina, ¿no? La gran cantidad de estudios que hemos encontrado eran del área médica, en sus diferentes disciplinas, y recién seguían los estudios de ingeniería, de pronto por el tema de las matemáticas, ¿no? Supongo que se hace un poquito más difícil hacer un flipped classroom ahí, ¿no? Y también yo he leído muchos venían del área, de Asia, ¿no? Y eso se corrobora con lo que mostró César al inicio, que es de qué universidad y de qué nacionalidad venían los investigadores más citados, ¿no? Eso, espero haber podido responder la pregunta. María, no sé si quisieras complementar algo. Sí, respecto de las fechas. Y como decía César, las fechas dependen de la temática que uno está abordando. Pero también nosotros hemos experimentado, por ejemplo, cerrábamos a una fecha, digamos octubre 15, pero volvíamos a revisar octubre 20 y ya se había incrementado las publicaciones. Pero si hubiéramos revisado en el año 2011, tal vez no hubiéramos encontrado ninguna publicación referida a Flipped Classroom. Seguramente que en un solo mes o 2 meses hasta final de 2020, en la gráfica que hemos presentado hubiera variado en una forma también con una tendencia de crecimiento muy fuerte, porque justo con esta pandemia exige a los docentes, a las instituciones y como decía, incluso a países, a modificar las didácticas, las pedagogías de enseñanza, y resulta que Flipped Classroom se pone como una propuesta muy prometedora para resolver estos problemas. También quisiera mencionar respecto a las desventajas que tal vez no hemos mencionado, y diversas investigaciones también lo resaltan, respecto a que el docente tiene que estar plenamente involucrado en el uso de tecnologías de información y comunicación. Y a veces no todos los docentes tenemos esas facilidades, así que hay que hacer un esfuerzo a veces demasiado exigente, como seguro ya nos ha tocado a vivir a muchos docentes en el país, e inmediatamente estar usando todas las tecnologías de información y comunicación. Pero también nos damos de que cuando hemos aprendido ya un pool de tecnologías, aparecen otro tanto de pool de tecnologías todavía mucho más, digamos, interactivas, mucho más de muy fácil acceso para los estudiantes. Así que es un horizonte sin límite de tiempo el proceso de aprendizaje de tecnologías. Y por otro lado, las dificultades económicas, sociales que tiene el país respecto al acceso de web. Tenemos tan buenos estudiantes, geniales estudiantes, pero que no pueden tener acceso al internet en la medida que ellos quisieran, porque hay toda una cantidad de información en sus manos, pero que lamentablemente no pueden hacer el uso pleno por las restricciones de la web. Y creo que ya sería tiempo para que en los países se implemente el uso a discreción de la web, y creo que la tecnología lo permite, el mundo lo puede disfrutar, y creo que ese tiempo se tiene que llegar a disfrutar de esas ventajas. Sería todo. Muy bien. Fabián Rucano Paucar nos pregunta, en el estudio realizado, ¿han considerado actitudes, comportamientos, conductas del estudiante, las limitaciones en habilidades computacionales? Muchas gracias, Fabián. Dada la metodología del estudio, pues se ha centrado, digamos, en la metodología bibliométrica y luego a partir de ello realizar la propuesta, ¿no?, del framework presentado, pues per se no se ha tomado en cuenta eso porque eso correspondería, digamos, a estudios de investigaciones, como comentaba Elizabeth, por ejemplo, ¿no?, con diseños cuasi experimentales, o en todo caso están relacionadas a estudiantes, a características de estudiantes donde se aplica el Flipped Classroom, ¿ok? Entonces, es quizás oportuno, ¿no?, para también motivar a investigadores a que realicen precisamente
ese tipo de estudios, ¿no? Que son actitudes, es decir, cuáles son, digamos, las respuestas de los estudiantes, quizás algunos por limitaciones económicas, quizás a los que vienen de universidades públicas, o quizás por algún problema eso se llama de querer de repente, de no figurar. A veces existe la timidez también para no poder participar. Entonces son conductas muy importantes que pueden ser abordadas desde distintas perspectivas, ¿no? Educativas, psicológicas y todo ello. Sí, me parece la pregunta muy importante porque estamos viviendo el tiempo de la complejidad. Y si abordamos un estudio, por ejemplo, de Flip Classroom, si bien la temática central no es la conducta del estudiante o conducta del docente, pero sí indirectamente está influenciado, incluso está determinado, porque Flip Classroom, como metodología, entiende que el aprendizaje utilizando multimedia hace que el estudiante se sienta más contento, se sienta más tranquilo. Y como decía Elizabeth, ya tiene la oportunidad de hacer una pausa a lo que dice el profesor, porque está en sus manos el video, está en sus manos las grabaciones, ¿no? Entonces, lo que se busca es crear esos entornos favorables de aprendizaje en donde la conducta y la actitud del estudiante a través de sus querencias, a través de sus preferencias, se vea fortalecido, se sienta contento. Cuando vaya a clase, esté esperando ese momento, o esté esperando el momento en que el profesor está publicando ya los materiales en el aula para revisarlos. Entonces, si no hubiera esa actitud, ese comportamiento, esa conducta, no podríamos tampoco, creo que, desarrollar ningún proceso de enseñanza-aprendizaje. Muy bien, para concluir, Alinson Centeno Torres nos pregunta, ¿el aula invertida se puede implementar en la educación de estudiantes de todas las edades? ¿O desde qué edad podría ser más efectiva y se podría aprovechar más? Bien, yo quisiera responder esa pregunta en cuanto a la revisión de la literatura. Los pioneros son de educación básica regular, pero secundaria, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tienen cierta autonomía para tener esa automotivación de sentarme a ver ese video, de poder revisar el material, prepararme antes de la clase. No hemos encontrado en toda la revisión que hicimos que se haya hecho, digamos, de forma natural a nivel primaria. El contexto actual nos ha obligado a que esto se implemente a nivel de los colegios, ¿no? Pero desde el punto de vista, como les digo, de revisión, desde el año 2012 a la fecha, los estudios son o en colegios, educación secundaria, o a nivel educación superior, o bueno, ahí nos hemos centrado, ¿no? Pero sí, en los primeros filtros había mucho a nivel posgrado, ¿no? Pero no se consideraron en el estudio, ¿no? Eso en cuanto a la data recogida. Sí, pero es una pregunta reto, ¿no? Muy buena pregunta porque nos genera también nuevas cuestiones, nuevas interrogantes. ¿Se podrá aplicar en educación inicial, en primaria? Entonces, hay que abrir nuevos horizontes, nuevas perspectivas para responder a esa pregunta. Sí, complementando lo que mencionó tanto María como Elizabeth, pues el foco de este estudio básicamente era educación superior, ¿no? Entonces, no hemos profundizado quizás en otros niveles educativos y precisamente se abre, ¿no? esa línea de investigación para que se investigue, ya sea desde el nivel inicial, ¿no? Qué tan efectivo es la aplicación de este Flip Classroom en esos niveles de estudio, en distintas modalidades. Muy bien. Queremos agradecer la acogida del webinar, cómo se implementa una clase invertida, una propuesta a partir de un estudio bibliométrico. Saludamos el interés de todos los asistentes. También les invitamos a que nos puedan visitar y puedan conocer un poco más de lo que ofrecemos.
en www.ssbibliometrics.com, que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Y con respecto a aquellos participantes que deseen su constancia de participación, llenarán un formulario para su solicitud que se encuentra en el link que se les envió. Muchísimas gracias por la confianza puesta en nuestra organización. Será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga. Muchas gracias a los ponentes. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Buenos días, gracias. No es una publicidad, pero si tienen oportunidad de participar de un curso de bibliometría, háganlo. Así yo empecé involucrándome con este equipo de investigadores. Tenemos aquí un maestro, César Limaimanta, en esas temáticas, así que no se van a arrepentir. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos. Saludos. Gracias. Un gusto. Gracias, gracias. Dios les bendiga mucho. Muchas Gracias. gracias.